Que queremos darle la bienvenida también a Irene, ha venido con una colaboradora, Salma también, Irene Esquilasi, así que vamos a invitarla a que pueda estar subiendo. Ella va a estar compartiendo la palabra hoy, amén. Así que damos un fuerte aplauso para ellos que han venido. Ella viene desde Brasil, perdón, ella es de Bolivia y Salma viene de Brasil, igual que Tommy, que ya está por llegar. Que viene de Brasil, así que damos la bienvenida a Irene. Es un gusto tenerte aquí en la casa. Muy buenos días, qué privilegio estar con ustedes en esta mañana y que de todas las mañanas, la mañana de Resurrección y de Pascua, tenga la honra de estar en Argentina y de estar en este lugar. Muchas gracias. Tuvimos 3 días extraordinarios de seminario y conferencias donde estuvimos, en resumen, viendo cómo podemos diseñar las naciones bajo la perspectiva o la cosmovisión bíblica. Si yo hoy día les diría, bueno, entre todos creemos una nación bajo el diseño bíblico, ¿será posible que nos podamos poner de acuerdo? Probablemente no, porque el pensamiento de economía de alguno de ustedes no va a ser igual que el que está a su lado. Y el pensamiento de un sistema de gobierno de uno no será igual que el del otro. Y el pensamiento de cómo se debe manejar la educación no será igual de uno que será de otro. Y lo mismo con la salud y con todos los temas. Sin embargo, tenemos la misma Biblia. Y es importante entender que la Biblia y la palabra de Dios es un énfasis primeramente sobre Dios. O sea, la palabra que más se repite en la Biblia es la palabra Jehová o Dios y sus derivados. Pero la segunda palabra que más se repite en la Biblia es la palabra naciones y la mención de las naciones. Entonces la Biblia tiene un énfasis en las naciones más que en las vidas individuales de nosotros. A veces nos gusta reducir la Biblia a mi beneficio personal. A veces me gusta reducir la Biblia a lo que Dios tiene para mí. Y eso en sí no es que esté errado, porque la Biblia sí habla mucho de cómo podemos nosotros alinear nuestra vida al diseño de Dios. Pero es que debemos entender de que la Biblia en realidad es el manual para nosotros construir las naciones justas y poderosas, porque es a través de las naciones que Dios revela su sabiduría y su inteligencia al mundo. Hoy lo que vamos a estar analizando un poco más en profundidad es algo llamado el gobierno de Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el seminario? No sé, en el seminario levanten la mano. Bien, es menos de la mitad. Entonces van a repasar algunas de las cosas que ya vimos en el seminario, pero para aquellos que no estuvieron la oportunidad, hoy van a poder conocer un poco más sobre el gobierno de Dios en esta mañana. Y es que cuando el hombre cae en Génesis 1, 2, en realidad, con el hombre caen los sistemas del mundo. Entonces, cuando el hombre cae, los sistemas caen. Cae la economía, cae el gobierno, cae la educación, cae todo, cae la familia. Y lo que Dios ha querido hacer a través de su Hijo es restaurar al hombre para que nosotros, siendo restaurados, restauremos la creación de Dios. La misión del cristiano es, primero, que Cristo venga a tu vida para restaurar tu vida, para que tú puedas cumplir aquello por lo cual fuiste creado, que es alinear y restaurar las naciones al diseño de Dios. Fuimos llamados para que alineemos todos los sistemas del mundo para que reflejen la cultura y la mente de nuestro Creador. Entonces, como la Biblia enfatiza tanto el tema de naciones, nosotros debemos entender que todo el Antiguo Testamento consiste en Dios construyendo su propio país. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12 que él quería tener su propia nación y que a través de la familia de Abraham construiría la nación más grande y poderosa de la tierra. Y toda la narrativa del Antiguo Testamento es Dios haciéndose conocer al mundo a través de Israel.
Porque cuando Israel era poderosa en batalla, porque cuando Israel no perdía una guerra, porque cuando Israel demostraba tener poder y conocimiento y justicia, siendo una nación justa en medio de imperios y reinos crueles, Israel brillaba y reflejaba la sabiduría y la inteligencia de Dios en un mundo oscuro. En una nación donde las mujeres tenían los mismos privilegios de los hombres. En una nación donde había democracia y la gente podía elegir a sus gobernantes. En una nación donde podíamos ver y experimentar que todos éramos iguales ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Eso no existía en el mundo. Solamente eso existía en Israel, porque Israel era una nación, pero las demás organizaciones territoriales eran imperios y reinos. Entonces la manera en que Dios se manifiesta al mundo en Israel era llamado, por ejemplo, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se reconocía que el Dios verdadero y poderoso era el que no perdía en batalla. Y quien probablemente le puso el término Jehová de los ejércitos a Jehová no fue Israel, fueron los enemigos de Israel, quienes reconocían que en Israel existía y habitaba el único y verdadero Dios porque era la nación más poderosa del mundo. A veces yo siempre he pensado, si tan solo tenemos un avivamiento, evangelizamos a más del 50% de la nación y tenemos cruzadas y evangelismo y milagros, entonces Argentina será para Cristo. Entonces tendremos la mejor nación del mundo. Pero la triste realidad es que eso ya ha pasado y la nación no han cambiado. Podemos ver a África. África es el continente más evangelizado del último siglo. Más del 65% de cristianos en muchas naciones africanas. Iglesias en cada 2, 3 iglesias cristianas en cada cuadra. Pero el SIDA sigue igual. La pobreza y la miseria sigue igual. La gente sigue sin tener electricidad, agua, bienestar. Las madres tienen que amamantar a sus hijos y transmitirles el SIDA. Pero ellos son la nación más cristiana del mundo. La nación más cristiana de América Latina es Guatemala, que tiene más del 50% de evangélicos. Dentro de la tasa de corrupción, es la segunda nación más corrupta de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que muchos de nosotros cristianos amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero nuestra mente sigue siendo pagana. Porque vivimos paganamente y seguimos haciendo las cosas de la manera en que normalmente las hacemos. Les voy a contar mi testimonio un poquito. Cuando empecé a estudiar, entré a la universidad con el deseo de conocer cómo Dios podía transformar mi país. Entonces estudio teología en Estados Unidos para descubrir cómo es que la Biblia me puede ayudar a mí a entender cómo puedo yo ser una bendición para transformar mi país. Bolivia, como ustedes saben, es una de las naciones más pobres de Latinoamérica y una de las naciones más subdesarrolladas del mundo. Y mi deseo siempre fue, y hasta el día de hoy es ese. Entonces me fui a estudiar teología a Estados Unidos por 4 años. Me enseñaron mucho de cómo abrir una iglesia, de cómo ser una misionera, de cómo estructurar un culto, de cómo hacer una prédica con ciertas características. Pero no me enseñaron nada de lo que la Biblia habla de naciones. Luego dije, me faltó estudiar, tengo que estudiar más. Y hice una maestría en divinidad, 3 años más. Terminó la maestría y yo pensé que me iban a enseñar algunas de las cosas que voy a compartir hoy. Pero lamentablemente no aprendí nada de eso. Aprendí más sobre evangelismo, aprendí más sobre misiones, aprendí a leer la Biblia en el original, en griego, que eso hasta el día de hoy ha sido de gran bendición y útil. Pero en realidad no me enseñaron que la Biblia es un libro diseñado para las naciones. De hecho, vamos a mirar
ahora algo llamado el gobierno de Dios y ahí está la presentación. Pero es importante entender que la frase que Jesús más usó, la frase que Jesús más repitió en sus predicaciones fue esta: arrepiéntanse porque el gobierno de Dios ha llegado. Todos pensaban que Jesús venía a restaurar la nación de Israel. Si usted conoce un poquito de la historia, en resumen de la Biblia, usted se acordará que Israel, cuando estaba bien con Dios, florecía, prosperaba, se enriquecía. Pero cuando Israel estaba lejos de Dios, Dios se alejaba de Israel y dejaba que los enemigos le ganen en batalla. Hasta el punto llegó que en algún momento que Israel terminó yéndose a cautiverio, o sea, terminó siendo gobernada y conquistada por naciones e imperios paganos, subyugada al paganismo. Cuando Jesús viene, Israel no era una nación soberana y libre. Israel estaba subyugada al imperio romano. Como Israel estaba subyugada al imperio romano, todos esperaban el Mesías. ¿Qué era lo que esperaba Israel? Esperaba que Dios levante un remanente para restaurar la soberanía y los libere del imperio romano. Entonces, cuando llega Jesucristo, lo primero, cuando identifican que Él podría ser el Mesías, el que sería rey de Israel perpetuo, como dicen las escrituras y decían las profecías, ellos pensaban que Él vendría a organizar algún tipo de poder político para sacar al imperio romano y restaurar la nación de Israel. Eso pensaban los discípulos. No por nada, Juan y Santiago estaban queriendo decirle a Jesús: en tu reino yo me quiero sentar a la derecha y yo a la izquierda, y la mandaron a la madre, y la madre fue a hablar para pedir espacio político para los discípulos. Porque eso era lo que pensaban. Ahora, en realidad, no estaban tan lejos de lo que Jesús quería hacer. El problema que tenían era el método por el cual Jesús lo iba a hacer. El cómo era lo que tenían mal, no el qué. Entonces vamos a mirar y voy a tratar de responder una de las preguntas más difíciles que tenemos en la iglesia. La pregunta es: ¿cómo es que Dios gobierna la tierra? En medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, ¿cómo es que Dios gobierna la tierra? ¿Y por qué eso importa? ¿Y cómo eso puede afectar mi vida? Vamos avanzando. Jesús menciona la palabra iglesia 2 veces en el Nuevo Testamento. Diga conmigo: 2 veces. 2 veces. Vamos a mirarla las 2 veces que lo menciona. Pero lo interesante es que la palabra eclesía no fue inventada por Jesús. Jesús no creó esa palabra. Y los discípulos dijeron: eclesía, ¿cómo será eso? ¿Qué es eso? No. Cuando Jesús dijo: edificaré mi eclesía, la palabra eclesía fue creada, en realidad ese término, 594 años antes de Cristo por Solón, filósofo griego. Y Solón era un filósofo griego que organizó la democracia en Grecia, en el cual le daba a los ciudadanos el poder de tomar las decisiones para solucionar los problemas de su ciudad. Entonces la eclesía era una asamblea de los ciudadanos que tomaban decisiones políticas por su ciudad, de transformación. Todos los discípulos conocían la eclesía y habían sido parte indirecta o directamente de una, porque las eclesías estaban por todo el imperio romano. Pero Jesús no dijo: y edificaré mi santuario, edificaré mi sinagoga. Pudo haber usado términos religiosos: edificaré mi templo, edificaré mi tabernáculo. No, dijo: edificaré mi eclesía. Y vamos a mirar algunas de las cosas que hacía la eclesía. Avancemos. La eclesía era primeramente el que elegía a los magistrados.
Los magistrados eran los ministros de la ciudad, así como el alcalde tiene sus ministros de educación, de salud. Bueno, la eclesía elegía a los ministros de la ciudad. Ese era el poder de la eclesía. Fuerte, ¿no? Pero la eclesía también tenía mucho poder porque elegía también a los miembros del areópago de manera indirecta. Y el areópago era el palacio de justicia de la ciudad, o sea, eran los jueces. Los magistrados que eran electos por la eclesía, ellos en su defecto elegían a todo el sistema jurídico. O sea que indirectamente la eclesía elegía a los jueces de la ciudad también. Pero la eclesía también hacía otra cosa, vamos avanzando. La eclesía también elegía a algo llamado a los estrategos. Los estrategos eran todos los generales militares de la región. ¿Se dan una idea? Y Jesús viene y nos dice, edificaré mi eclesía. ¿Cómo cambia la perspectiva de lo que es una iglesia bajo ese entendimiento? Avancemos. Pero algo interesante es que ese areópago que mencioné, que era el Palacio de Justicia, fue donde el apóstol Pablo dio uno de sus discursos más impresionantes en Hechos 17. El apóstol Pablo va en Hechos 17 al areópago a predicar. Él no fue a predicar. Primero él empezó yendo a predicar a los templos, pero después cambió de idea y dijo, ya no voy a ir a predicar a los templos. Primero voy a ir al areópago y a los mercados o a los lugares donde se aglutinaba la gente común. Y en este discurso de Pablo, de Hechos 17, es muy famoso y vamos a ver un resumen de él, porque él les dice a todo el sistema jurídico de la ciudad, ustedes son todos ignorantes. Imagínense usted ir a decirle a los jueces en Tucumán que todos son ignorantes. Pero en eso se resume el discurso del apóstol Pablo en Hechos 17, en el cual le dice, ustedes discuten y hablan, porque el areópago era como el centro de debate, el centro intelectual de la ciudad, donde si tú querías escuchar gente inteligente debatiendo sobre temas sociales, políticos, si a ti te gustan esas cosas, tú normalmente hoy te entras a un podcast, te entras o sigues a alguna persona que te llama la atención en el internet. Pero en ese tiempo la gente iba al areópago para escuchar este tipo de cosas. Entonces cuando a Pablo llega, le dan la palestra para él exponer algo que él, para muchos era algo totalmente nuevo. Pero el apóstol Pablo les dice, ustedes adoran y siguen lo que no conocen. Y el apóstol Pablo en conclusión les dice que la ignorancia es lo que lleva a la injusticia en las naciones. Porque cuando la gente cree en lo que no existe o en la ignorancia, conlleva situaciones injustas y crueles en el mundo. Voy a dar solo un ejemplo. ¿Cuál es la nación que más personas se mueren de hambre? O una de ellas, por lo menos, es India. ¿Sabían que India tiene la cantidad de vacas para alimentar a toda su población por 3 años? Sin aumentar ni hacer nada más, en 3 años ellos podrían alimentar con todas las vacas que tienen. ¿Pero por qué no la comen a la vaca? Porque en su ignorancia ellos creen que la vaca vale más que un ser humano. Porque ellos adoran a la vaca. La vaca es sagrada, es su Dios. Otro ejemplo es en China. Esta es una historia real. Un soldado chino tenía a su hija enferma con fiebre. En vez de llevarla al médico, la lleva, él cree de que la niña está con demonios. Y no le dan medicina para la fiebre, sino lo que hacen es, le dicen al militar que tiene que hacer ciertos rituales y sacrificios. Y llega el momento donde su hija pierde la audición y pierde casi toda la vista por causa de la fiebre. Lo que esa niña necesitaba no era sacrificio, era un médico. Cuando las naciones creen en dioses crueles,
como por ejemplo pasaba acá en América Latina, los incas y los mayas, que su sistema de religioso identificaba y adoraban a dioses crueles que exigían sacrificio, que exigían sangre, su sistema jurídico de ellos era igual. En el Imperio Romano, los dioses de los romanos eran crueles, por eso su sistema jurídico era cruel. Entonces cuando Pablo va, le dice, la ignorancia produce sufrimiento, injusticia, pobreza y miseria en las naciones. Pero la verdad de Dios produce libertad, justicia y bendición. Vamos avanzando. Aquí tengo una más. Aquí tengo algo interesante, que es una placa del discurso de Pablo en las ruinas del Areópago. Si usted hoy día va a las ruinas, va a encontrar esta placa que está el discurso de Hechos 17 del apóstol Pablo, donde se reconoce que fue uno de los discursos más transformadores de la época, de su siglo, fue este del apóstol Pablo en Hechos 17. Vamos avanzando. Ahora miremos cuando Jesús dice eclesía, dice, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi eclesía sobre estas rocas y las puertas de las tinieblas no la derrotarán. ¿Cuántos leemos ahora diferente este pasaje? Levanten la mano. ¿Cuántos lo entienden diferente ahora? Jesús, hoy día, nosotros la palabra de Jesús, eclesía, traducida al español es iglesia. Iglesia. Entonces, cada vez que en tu Biblia aparece la palabra iglesia, es esta palabra, eclesía. Pero entonces, ¿qué era lo que Jesús nos está mandando a hacer? Vamos a ponerlo en contexto de la gran comisión. Cuando Jesús muere y resucita, Él da sus últimas palabras. No sé si tú alguna vez tuviste la oportunidad de estar cerca de alguien que estaba a punto de partir y estaba dando sus últimas palabras. Todo lo que no es importante no se dice. Todo lo que no vale no se menciona. Solamente menciona lo más preciado. Y esa es la gran comisión, son las últimas palabras de Jesús en la tierra. Y Él les dice esto a sus discípulos: vayan a todo el mundo y discipulen todas las naciones. ¿Saben cómo les cayó eso a los discípulos? Naciones. Yo no pensé que, yo no me apunté para naciones, yo me apunté para Israel. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que lo que ustedes pensaron que yo venía a hacer en Israel, mi Padre no solamente quiere un país, los quiere todos. Mi sangre ahora acepta a los gentiles y a los paganos para que esas naciones crueles y esa gente que vive en ignorancia y en oscuridad puedan experimentar la bendición y el diseño y el gobierno de Dios en la tierra. Vayan y discipulen todas las naciones. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo: ¿se acuerdan lo que mi Padre hizo en Israel? De convertir a esa nación en la nación próspera, grande y bendecida, que reflejaba a su Dios. ¿Sí? Ahora mi Padre quiere que hagan eso en todas las naciones. Pero ¿cómo puede la iglesia hacer luz si la iglesia no tiene conocimiento de lo que es una buena economía a los ojos de Dios? De lo que es un buen gobierno a los ojos de Dios. De lo que es una buena educación a los ojos de Dios. Hasta que la iglesia no tenga el conocimiento de qué es una nación cristiana, nunca va a poder reemplazar lo que está mal en su nación. Por eso necesitamos volver a recuperar y a leer la Biblia, porque la Biblia contiene todo el diseño de una república bajo un diseño bíblico, para poder alinear nuestros países a la verdad de Dios. ¿Ven? Hay dos palabras claves en este pasaje que dicen: también te digo que tú eres Pedro y construiré mi eclesía sobre esta roca y las puertas de las tinieblas no las derrotarán. La primera palabra es roca y la segunda palabra que tengo en amarillo es la palabra puertas. Vamos a mirar la primera, que es roca.
Cuando dice edificaré sobre esta roca, si usted tiene un pie de página, es muy probable que su Biblia lo lleve a Isaías 51. Es muy probable. Algunas lo hacen, otras no entran a esa profundidad. Pero Isaías 51 dice, miren la roca de las que fueron cortadas. Y vamos a leer esta parte en amarillo. Y mi justicia resplandecerá, acá, pueblo mío, escúchame, atienda lo que te digo, nación mía, porque les enseñaré y mi justicia resplandecerá como luz a las naciones. Gobernaré a las naciones con poder y los países lejanos tienen puesta su esperanza en mí y confían en mi poder. Lo que Jesús está diciendo con roca es que la roca representa la fortaleza de la nación de Israel bajo el diseño de Dios. Y cuando dice fueron cortados, quiere decir ustedes se apartaron de ese diseño de Dios y por eso su nación pereció. Pero y dice que los países lejanos, o sea, las otras naciones van a empezar a confiar en Dios porque ellas también ahora serán parte de la promesa. Podrán recibir lo que Israel tenía. Y la segunda parte que dice el pasaje, la segunda palabra es la palabra puertas, que una mejor traducción sería la palabra gobierno, porque puertas era la sede de gobierno. Cuando, vamos a la puerta, decían. Significaba es como decir, vamos a la Casa Rosada. Imagínense que usted tuviera que en el antiguo de Israel, el término de gobierno sea la Casa Rosada y hoy, 2000 años después, leamos Casa Rosada. ¿Le entendería la gente? No va a saber Casa Rosada. ¿Qué será la Casa Rosada? La Casa Rosada, no le entiende. Bueno, lo mismo nos pasa a veces a nosotros. Por no entrar en el contexto, no entendemos que puerta era como decir la Casa Rosada, era decir la sede de gobierno. Y solo para contexto, por ejemplo, una más, aquí tengo muchos pasajes. Dice, las puertas de la ciudad se sientan los ancianos de la tierra. Los ancianos eran el cuerpo de gobierno. Primera de Reyes 22 dice que en la entrada de la puerta están ¿quién? Sentados los reyes de Israel y Josafat. En Ruth 4 dice que Boaz subió a la puerta y estaban los ancianos de la ciudad, de nuevo el cuerpo del Senado. Deuteronomio 22 dice que cuando haya un juicio, en este caso habla del juicio para ver si una mujer era virgen o no, lleven las pruebas de la virginidad a manos de los ancianos a la puerta. Entonces, lo que Jesús está diciendo, y edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nos está diciendo que Él edificaría una asamblea de líderes que van a administrar la creación de Dios en su nombre. La eclesía que somos nosotros, somos los administradores de la creación de Dios, y lo que la eclesía debemos hacer en la iglesia es identificarnos como que venimos aquí a ver cómo podemos transformar Tucumán. ¿Cómo podemos convertir a esta ciudad en la mejor ciudad de Argentina? ¿Cómo podemos bendecir nosotros a nuestra sociedad y a nuestra nación? Siendo la eclesía de Dios, los representantes de Dios en Tucumán son ustedes. Son ustedes los que tienen que asumir responsabilidad en nombre de Dios, de los huérfanos, de los pobres, de todas las cosas que ocurren en tu ciudad. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quiénes son las manos y los pies de Jesús en Tucumán? Son ustedes. Pero si nosotros solo nos preocupamos por nosotros mismos, dejamos de ser luz. Puede ser que tengamos problemas, todos tenemos problemas, pero tenemos que entender que al asumir la herencia de nuestro Padre, asumimos su gloria y asumimos su tierra. Es como cuando a ti te toca asumir una herencia, a veces te toca asumir lo bueno y lo malo, ¿no ves? Las deudas y pero cuando tú asumes la herencia de Dios, también te llevas el cielo, pero también heredas la tierra. Cuando estás en la tierra, te toca trabajar por la tierra. En nombre de Dios.
Y cuando llegues al cielo, trabajarás en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se entiende, cierto? Amén. Vamos avanzando. ¿Una más? Entonces, vamos a ir una más. Entonces, Jesús dijo, edificaré mi eclesía. ¿Y cuál fue su predicación que más se repite en la Biblia? ¿Se acuerdan? El gobierno de Dios. Su traducción seguramente dice el reino de Dios. El reino es el sistema de gobierno que describe, que trata de describir cómo Dios gobierna, como un reino. Y como en esa época estaban bajo el imperio romano, se usaba reino intercambiado con gobierno. Así como hoy nosotros decimos gobierno y estado y lo intercambiamos, en esa época reino y gobierno se intercambiaban. Pero en realidad Jesús está hablando del gobierno de Dios. Quizás es más fácil de entender lo que Jesús estaba diciendo. Vamos avanzando. Y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado y el gobierno descansará sobre sus hombros. Jesús vino a convertirse en el rey de la tierra y en el rey del cielo. Por eso dijo cuando resucitó, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Por eso vayan y discipulen todas las naciones. Yo quiero ser rey de todas las naciones, no solamente de Israel. Y nos envía a nosotros como delegados de su reino para transformar y trastornar nuestras ciudades y nuestras naciones. En su nombre, empodera a cada uno de nosotros para asumir la responsabilidad de la tierra y de la herencia. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. No esperemos que los que no conocen a Dios hagan por Dios lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro Padre. Vivimos en una sociedad que nadie quiere asumir responsabilidad. Vivimos en una sociedad en la cual la gente va al trabajo y no le importa lo que hace el de la derecha y no le importa lo que hace el de la izquierda. La gente va, yo hago mi trabajo, total, si el de la izquierda, el de la derecha lo hace bien, no me importa. Cumplo, pongo mi huella y me voy. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes no quieren tener hijos porque no quieren responsabilidad. Vivimos en una sociedad donde los maridos no quieren responsabilidad, por eso no se hacen cargo del carácter de sus hijos ni de sus esposas. Vivimos en una sociedad donde la mujer no se quiere hacer responsable, por eso envía a sus hijos al colegio y a muchas actividades y no los cría. Entonces, en una sociedad donde nadie quiere responsabilidad, ¿cómo podemos mirar esta cruz de Cristo en esta Pascua y decir, ¿qué es la cruz de Cristo? Es Cristo asumiendo responsabilidad por algo que Él no hizo. Por algo que Él no pecó. Por algo que Él no es responsable. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos volvemos hijos de Dios, tenemos que aprender que ahora la herencia de haber aceptado esa salvación es nosotros asumir responsabilidad, así como Cristo, por lo que nosotros no hicimos. Por tu ciudad, por tu nación, por los que conoces y por los que no conoces. Por servir a tu prójimo. Jesús pudo haber decidido no asumir la responsabilidad por nosotros y nuestros pecados. Nosotros viéramos esa carga que nadie quería. Y cuando nosotros somos aceptados por Él, porque Él dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo a su Padre. Él asumió la responsabilidad por nuestros pecados, por lo que Él no hizo. Y ahora, al ser herederos de Cristo, nos toca a nosotros asumir responsabilidad por los que nos aman y por los que no nos aman.
por nuestros amigos y por nuestros enemigos. Por los que te golpean en un cachete y le tienes que dar el otro. Por los pobres y por los huérfanos. Por los que no tienen voz. Por los que no tienen padres. Por los que sus propias vidas y sus decisiones los llevaron a las drogas y al alcohol. Nos toca asumir la responsabilidad de la tierra. Y específicamente a la eclesía en Tucumán, que son ustedes, les toca asumir responsabilidad por los problemas de Tucumán. ¿Cuándo la iglesia va a despertar para tomar en serio su papel de ser los pies y las manos de Jesús en la tierra? ¿Cuándo vamos a despertar? Hay algo que me gusta mucho que dice un amigo y un pastor llamado Bob Moffitt. Él dice, si la iglesia cierra, ¿vendrían los vecinos a rogar que la iglesia no cierre? ¿Vendrían los vecinos a pedir, por favor, no cierren la iglesia? ¿Qué será de nuestra comunidad sin ustedes? ¿Qué sería de nuestra ciudad sin ustedes? O a lo mejor se alegrarían los vecinos porque no ocupamos sus parqueos. O porque la música está muy alta. Los historiadores y los escritos antiguos, no bíblicos, sino de no cristianos, decían que el cristianismo conquistó el mundo por el amor al prójimo. No lo dijeron ellos, lo dijeron los que recibieron el amor. Los que recibieron la gratitud. Los que recibieron lo que nadie haría por otros. A veces nosotros venimos a la iglesia esperando el milagro. Esperando un milagro. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos el milagro que otro necesita. El hermano que está a tu lado ora por un milagro y tú eres el milagro. Si estás en el transporte público, una persona que no conoce, se sienta a tu lado. A veces no necesitas muchas cosas o mucho dinero para bendecir a alguien. Darle una palabra. Con darle un mensaje de parte de Dios. O escoger a alguien. Tener algo siempre en tu bolso. Un poco de harina, de arroz, de huevo, lo que sea. Que Dios te diga un día, es para ella. Tú vas y se lo das. Esa mujer nunca se va a olvidar de ese acontecimiento. Tu vecino necesita algo. Tus colegas de trabajo pueden estar muy mal, pero tú ni te das cuenta de su necesidad de ellos porque estás tan afligido con las tuyas. Y no te das cuenta de que en realidad el milagro que Tucumán necesita eres tú. La necesidad espiritual que tiene nuestra sociedad da para que nosotros asumamos y estemos con los ojos abiertos para ser las manos y los pies de Jesús en nuestra sociedad. Tú eres ese milagro que Tucumán necesita. Lo único que tienes que hacer es algo tan sencillo, pero tan poderoso como hacer cosas que nadie hace. La iglesia hoy se ha olvidado de hacer cosas que nadie hace. Si nadie lo hace, nosotros lo hacemos. Demostramos que verdaderamente Cristo vive en nosotros.
Pero si tú vives igual que todo el mundo, haces lo mismo que todo el mundo, como Jesús dijo, amas a tus enemigos, odias a tus enemigos, no les escribes, no les hablas, pero amas a tus amigos. ¿Qué bien hacéis?, dijo Jesús. Si en realidad mostramos a Dios, cuando somos capaces de vivir de una manera en la cual nuestras decisiones y nuestra forma de vivir impacta al mundo al punto de que los demás pueden ver que lo que tú haces, nadie lo hace. Ni por ellos, ni por los demás. Y en esta Pascua quiero exhortarlos. Y quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que nadie haría? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo verdaderamente que te nació del corazón, de la inspiración de Dios en tu vida, que fuiste capaz de traspasar la vergüenza, la inseguridad o el orgullo para hacer algo que nadie esperaba? Hoy quiero exhortarlos en esta Pascua. Quiero que piensen y que oren en una acción donde ustedes sean los pies y las manos de Jesús este fin de semana o en esta semana que viene. Y hagan algo que hace mucho no hacen. Que bendigan a alguien como hace mucho que no lo bendicen. Que busquen quizás a alguien que no conocen o a alguien que no hablan hace mucho. O le escriban a esa persona que te hizo daño. O que hace mucho no hablas. Y empecemos a alumbrar la luz de Jesús para hacer que la gente crea en Dios porque lo vio en ti. Porque lo ve en ti. Porque lo reconocen en ti. Dejemos de buscar el milagro afuera de nosotros. En esta Pascua empecemos a mirar dentro de nosotros. Porque el Señor, tu Dios, vive dentro de ti. Y Él ha morado y ha venido a morar dentro de ti para multiplicarse en el mundo. Es necesario que yo me vaya, porque es la única forma en que yo voy a poder multiplicarme en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la luz deja de ser luz, vivimos como los demás. Y la sal deja de ser sal. Dejamos de vivir como Cristo quiere. ¿Qué diferencia hay? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? La iglesia que no trastorna su ciudad se olvidó de ser iglesia. Y las vidas que no impactan a la gente que está a tu alrededor se olvidó de ser cristiano. Necesario despertar, recuperar el llamado que tenemos, de reconocer que yo soy el milagro que Tucumán necesita. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Voy a hacer una oración por ustedes. Que el Señor los guarde y los cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de paz. Que el Señor bendiga tu entrar y tu salir. Que la gracia y el favor de Dios te cubra y su misericordia te acompañe.
Ahora, cada uno de ustedes tiene que arrepentirse. Arrepintámonos por haber olvidado lo que es ser cristiano, por haber olvidado lo que es ser luz y sal en nuestra sociedad. Padre, perdónanos si hemos dejado de reflejar a tu Hijo. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de asumir responsabilidad por lo que es tuyo. Danos hoy, Señor, la carga que tú quieras darnos. Quiero tomar esa cruz. Quiero tomar la carga y el yugo de Jesús. Quiero volver a mi primer amor. Señor, me arrepiento por ser egoísta y vivir solo para mí. Te pido, Padre, que me reveles cuál es mi carga, cuál es mi yugo, cuál es ese sacrificio que yo debería estar haciendo por los demás y que he olvidado de hacer. Hoy lo asumo. Hoy lo recibo. Como Cristo recibió esa copa que no quería tomar, hoy recibimos esa copa que no hemos querido tomar. Y así como hemos rehusado de entregar nuestro cuerpo para que otros puedan ser bendecidos, hoy parto mi cuerpo también. Para bendecir, para servir, para amar. Señor, devuélvele a la iglesia tu llamado de ser la eclesia. Tu conocimiento de quiénes son ellos como representantes tuyos en una ciudad, como representantes tuyos en una nación. No permita, Señor, que vivamos como uno más. Queremos que tu vida sea visible en mi vida. Acepto hoy la carga que tienes para mí. Acepto las marcas de Cristo en mi vida para vivir como Él quiere que vivamos. Ayúdame a asumir responsabilidad, empezando por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por ellos, por los que están próximos. Abrir mis ojos. Padre, haz que esta iglesia sea el milagro que Tucumán necesita, Señor. Levanta esta iglesia para ser la luz que esta ciudad necesita, Señor. Prepara, Señor, el corazón de mis hermanos para servir y reflejar tu gobierno en esta ciudad como no se ha visto nunca antes, Señor. Danos el poder de cambiar nuestra realidad, el poder de cambiar el futuro y el destino,
Porque tú lo hiciste, Jesús. Hoy nosotros lo hacemos por esta ciudad. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, si usted quiere aprender a servir a su ciudad y su nación, quiero pedir que por favor me pasen algunos de los libros que tenemos. Necesitamos prepararlo. Sin conocimiento no hay transformación. Sin conocimiento no hay transformación. Si usted quiere aprender cómo servir y transformar su sociedad, nosotros tenemos algunos materiales que pueden ser útiles para ustedes. Voy a mencionar solo algunos antes de cerrar. Este se llama Discipulando estratégicamente una ciudad. Cómo transformar una ciudad a través de 5 áreas. Cómo transformar una ciudad económicamente, bebiendo el veneno de las naciones. Principios bíblicos de economía. Cómo transformar una ciudad políticamente. Principios bíblicos de gobierno. Cómo transformar una ciudad espiritualmente. Principios bíblicos sobre la parte de la iglesia y la responsabilidad de la iglesia en su ciudad. Cómo transformar una ciudad intelectualmente, principios bíblicos de educación. Tenemos también cómo dejar un legado trascendente para el futuro, multiplicación generacional, cómo nosotros podemos transformar las generaciones y nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos en casa. Y destronando al Estado, habla mucho de lo que hoy día compartí, la eclesía y lo que es el gobierno de Dios en la tierra. Y por último, este libro que es muy útil, que es un resumen de cómo transformar tu ciudad en 12 áreas. Y es una lectura de un día o 2 días, pero eso es bastante práctico. Es un pequeño manual para líderes. En un domingo no vamos a aprender cómo vamos a transformar nuestra ciudad. Solamente hoy hemos recuperado el espíritu de hacerlo. Pero para usted servir con excelencia se tiene que preparar, porque sin conocimiento no hay luz. Porque el conocimiento es lo que te da autoridad para salir afuera a hablarle a tu sociedad. Con ignorancia no vamos a salir. La iglesia a veces no sale porque no conoce. Pero lo que empodera a la iglesia es el conocimiento de Dios. Prepárese y aproveche que hemos traído algunos de estos materiales que no hay en Argentina. Los traemos nosotros. Y así como yo estudié teología 8 años y no me enseñaron, esto lo tuvimos que recuperar de los grandes reformadores y transformadores que transformaron su ciudad. Así que puede aprovechar hoy y ver cuál es su área de influencia para prepararse y poder adquirir uno de los libros que refleje el área donde usted trabaja. Así que, hermanos, esta semana usted tiene una misión de ser las manos y los pies de Jesús. No se olviden. Dios los bendiga y muchas gracias.